Daremos inicio en un minuto más nuestra serie de estudios bíblicos, así es que le pedimos un momento de su paciencia y comenzaremos este estudio en un minuto. Gracias. Bien, pues bienvenidos. Hoy estamos a miércoles 27 de enero y damos gracias a Dios por que nos permite estar con ustedes y esperemos que se encuentren bien en compañía de los suyos. Así es que hoy vamos a dar inicio, bueno, de hecho al último estudio de esta serie de enseñanzas bíblicas acerca de cómo progresar en la vida cristiana. Así es que espero que tenga su Biblia a la mano, tenga también su cuaderno de notas y su lápiz o bolígrafo y a la vez pedirle que después de la enseñanza me espere 2 minutitos para compartir algunos anuncios, ¿sí? Entonces vamos a orar y daremos inicio entonces a esta enseñanza. Padre, te damos gracias por esta noche, porque nos has cuidado, estamos con bien y rogamos, Señor, tu dirección, tu bendición para que al estudiar tu palabra, tú sigas hablando a nuestras vidas y podamos, Señor, seguir madurando con fidelidad a Cristo, a tu palabra, y permítenos, Señor, pues siempre confiar y depender de ti. Oramos también rogando que perdone nuestras ofensas, limpie nuestros corazones y que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en esta noche en cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues hoy concluimos entonces esta serie de estudios en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y vamos entonces a enfocarnos en la conclusión. Y el título de esta enseñanza es Practique diligentemente estas cosas. Practique diligentemente estas cosas. Y lo que vimos durante varias semanas es entrar en detalle en estas cosas. Y estas cosas son 7 elementos y no son sino las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se trata de aplicar estas virtudes de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Y tenemos que entender entonces varias cosas, que solo se progresa en la vida cristiana viviendo como discípulos fieles. ¿Cómo? Aplicando estas cosas. Así es que no hay otra forma de progresar, de madurar, que es la voluntad de Dios, el que maduremos, el que crezcamos, sino simple y sencillamente aprendiendo a ser discípulos fieles. Y para entrar en detalle y ser más explícitos, se trata de aplicar estas 7 cosas que nos está enseñando aquí el apóstol Pedro. Entonces, debemos de repasar algunos puntos que hemos enseñado anteriormente. Número 1, que Dios ya ha hecho una provisión total para cada creyente a fin de que podamos vivir una vida plena aquí en este mundo, una vida de victoria, una vida fiel, una vida fructífera, una vida firme, una vida santa. Y Dios nos ha dado entonces una provisión total y a nosotros nos corresponde una cooperación total. Así es que nos ha dado el Señor su poder, nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas y obviamente nos ha dado una fe preciosa que es la fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, el discipulado, ser discípulos, consiste en añadir estas 7 cosas a nuestra vida. Como discípulos necesitamos aprender a seguir a Jesús y lo hacemos también de manera práctica con estos 7 elementos. Entonces, en segunda de Pedro capítulo 1, vamos a repasarlos por favor, y tenemos en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y aquí comenzamos con estas características. Es decir, la fe que Dios nos ha dado necesita ser fortalecida y necesitamos abundar en estos elementos, en estos componentes, para que podamos crecer y desarrollarnos. Así es que tenemos que ser diligentes, esforzarnos, esmerarnos en aplicar las enseñanzas que nos indica aquí el apóstol Pedro. Entonces, en primer lugar, a la fe tenemos que añadirle virtud. Y dijimos que la virtud es
agradar a Dios. Así es que cada día estos 7 elementos tenemos que irlos aplicando. Es decir, Señor, este día, por ejemplo, yo quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. A la virtud hay que agregarle el conocimiento. Y conocimiento significa crecer en el conocimiento del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de la sabiduría de Dios. Así es que añadir a la virtud ahora conocimiento, es conocer a nuestro Dios. Al conocimiento tenemos que añadirle el dominio propio. Y el dominio propio es la habilidad de poner nuestros hábitos bajo el control del Espíritu Santo, porque somos gente de hábitos y ahora nos corresponde entonces ejercer esta disciplina personal por el poder de su Espíritu Santo. Bueno, al dominio propio le agregamos paciencia y la paciencia es constancia, es perseverancia y la vida cristiana va a requerir de este elemento importantísimo como la paciencia. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, hemos dicho, es un maratón y es una carrera que nos va a llevar toda la vida. Bueno, a la paciencia tenemos que agregarle piedad y la piedad es una vida santa, es el reflejo de Cristo en nuestra personalidad. Y a la piedad le agregamos el afecto fraternal, que es esa amistad y amabilidad con otros creyentes. Y finalmente, al afecto fraternal le vamos a añadir lo que es el amor de Dios. Amar al Señor en primer lugar sobre todas las cosas y este amor de Dios lo vamos a compartir con la gente que no conoce a Cristo. Entonces aquí tenemos estas 7 características, 7 virtudes, las cuales tenemos que trabajar con la ayuda del Señor día a día, día a día. Ahora, cuando aplicamos estas cosas, hay bendiciones, obviamente, ¿verdad? Hay bendiciones. ¿Por qué? Porque estas cosas nos permiten ser transformados y desarrollar la voluntad de Dios. ¿Cuáles son algunas de estas bendiciones? Bueno, en primer lugar, vamos a ir creciendo en esa madurez espiritual. Vamos a ir creciendo en esa relación de confianza y obediencia a Cristo. Crecimiento, la vida cristiana es crecimiento en esa relación con el Señor. Otra bendición es que seremos gente que va creciendo en productividad y en fruto. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:8 dice aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará un crecimiento en productividad, un crecimiento en fruto, en buenas obras, en fruto espiritual, etcétera. Vamos a tener una perspectiva bíblica para que no tengamos una visión terrenal, sino una claridad en cuanto a la voluntad de Dios, una claridad y entendimiento en cuanto a que Dios es soberano y eso se transforma en una bendición. ¿Por qué? Porque nuestra vida no será nublada, no andará en tinieblas, sino que tendremos una mayor claridad cada día. Otra bendición la encontramos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, no está hablando aquí de la pérdida de la salvación, sino está hablando que el creyente que está aplicando estas virtudes, estas cualidades, estas cosas, ese creyente tendrá una vida estable, firme, una vida fiel, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere. Ahora, cuando un creyente no aplica estas cosas, pues por eso se vuelve muy inconstante, etcétera. Y otra bendición más es que el creyente que aplica estas cosas tendrá una generosa y amplia entrada en el reino eterno de Cristo. Segunda de Pedro 1, verso 11, porque de esta manera, o sea, haciendo estas cosas, ¿verdad? Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, qué bendición saber que cuando Dios nos llame a su presencia, pues tendremos una gran bienvenida de parte de nuestro Dios y lo que nos dirá el Señor por haber vivido estas cosas será sin duda alguna, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, estas son algunas bendiciones. Ahora vamos a ver otro punto en cuanto a la importancia de aplicar estas cosas. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que cuando un creyente no crece, se estanca, ¿verdad? Y no hay una gran diferencia a veces en su estilo de vida entre una persona del mundo y él o ella, ¿verdad? Se debe a que estas 7 cosas, estas cosas
no las ha sabido o no las ha querido aplicar y vivir. Así es que estas cosas nos van a dar la capacidad de corregir algunos de estos problemas que enfrentamos. Hay básicamente tres problemas que aquí toca el apóstol Pedro, y son tres grandes problemas que precisamente impiden el desarrollo, el avance, la madurez, el progreso y una vida plena en los creyentes, ¿verdad? Tres grandes problemas que se pueden corregir y se deben de corregir cuando aplicamos estas cosas. Así es que los problemas tienen que ver con la ausencia de estas cosas. ¿Por qué estos tres problemas que vamos a ver a continuación se manifiestan en muchos creyentes? Porque no está trabajando en su vida el fundamento al aplicar estas cosas. O sea, algo está mal en el fundamento de su vida. No han entendido bien de qué se trata la vida cristiana y pues menos han entendido estas virtudes en Cristo y menos las han desarrollado aún. Así es que el primer problema que nos presenta aquí el apóstol Pedro y que hay que corregir, ¿verdad? Está en el versículo 8, segunda de Pedro 1:8, y dice, porque si estas cosas, ¿verdad? Están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el primer problema que hay que corregir, mis hermanos, se llama la ociosidad. Ociosidad. Entonces dice aquí el apóstol, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Bueno, y la ociosidad en este contexto puede referirse, por un lado, a la falta de fruto. ¿Qué fruto? Bueno, en primer lugar, a la falta de fruto en cuanto al alcance de la gente para Cristo. ¿Cuántos creyentes lo único que saben hacer es asistir a la iglesia? Eso es todo, y eso es muy lamentable, porque se han acostumbrado a eso, porque es lo más cómodo, ¿verdad? Lo más sencillo, una rutina religiosa, que es lo que han aprendido, pero y sin querer queriendo, y cuando menos lo piensan, su vida se ha convertido en una vida de ociosidad. Ahora, ¿por qué? Porque no están cumpliendo el primer mandamiento que el creyente debe de cumplir en este aspecto, ¿verdad? Y está en Mateo 28, y es la gran comisión. Ahora, uno que es creyente, uno que ahora ama al Señor y está creciendo, ya va tomando conciencia de este aspecto, porque esta es la razón de ser de la iglesia y también de cada creyente. Obviamente, después de glorificar a Dios, el siguiente punto es compartir el Evangelio de la gloria de Dios. Entonces, Mateo 28, verso 19, dice aquí el Señor Jesucristo en la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál sería entonces la misión esencial de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser? Pues es esta, ir y hacer discípulos. Pero si nos fijamos, ¿verdad? Muchas veces, la gran mayoría, quizás, me atrevería a decir que el 90% de los creyentes nunca han alcanzado a una persona para Cristo y menos aún la han discipulado. Entonces, ¿en qué se ha convertido su vida? Pues solamente en dar un paseo dominical al templo, ¿verdad? Reunirse con la iglesia, entonar unos cuantos cantos, saludar a otros hermanos, leer un rato la Biblia y tan, tan. Eso es todo. Ociosidad. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos dice, hermanos, ¿por qué hay esa ociosidad en su vida? Porque no están estas cosas y no están abundando. Esa es la realidad. Podemos poner cualquier pretexto o cualquier justificación, pero esta falta de fruto en nuestra vida, un evangelismo natural, un evangelismo relacional, lo único que está evidenciando es que estas 7 cosas no están en nosotros o menos están abundando. Entonces, cuando comenzamos a corregir este aspecto, ¿verdad? ¿Y cómo se corrige la falta de fruto? ¿Cómo se corrige esta ociosidad en el pueblo de Dios? Bueno, teniendo estas cosas y teniéndolas de manera abundante. Entonces, mis hermanos, tenemos mucho que hacer en este aspecto. Obviamente, dependemos de la gracia de Dios, dependemos de su Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en lo que nos corresponde a nosotros, tenemos que entender que no podemos estar privilegiando la comodidad al sacrificio. La vida cristiana exige un sacrificio en el nombre del Señor, sacrificio en tiempo y en muchas otras cosas.
pero luchamos contra la carne, porque la carne quiere comodidad, la carne quiere vivir bajo la ley del menor esfuerzo, entonces nos volvemos creyentes pues solamente pues de labios para afuera, pero no hay una evidencia poderosa de que Cristo está manifestándose en nosotros. Así es que, ¿cómo se corrige esta condición de la ociosidad? Bueno, nos da la respuesta el apóstol Pedro en el versículo 8, segunda de Pedro 1:8, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ahora, qué interesante. Uh-huh. Es decir, ¿por qué no hay esa capacidad y ese poder? Porque no hemos añadido estas 7 cosas. Así es que tenemos que pues poner manos a la obra y comenzar a cultivar estas virtudes, estos elementos. Bueno, en segundo lugar, otro gran problema que enfrentamos como creyentes y que hay que corregir está en el versículo 9, segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas, insiste Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego. Tiene la vista muy corta, sufre de miopía espiritual, de ceguera. Entonces, el segundo problema de los creyentes es la ceguera. Sus ojos espirituales están o entreabiertos o cerrados, ¿verdad? Pero hay creyentes que en un momento dado dicen, pues ya no digo malas palabras, ya no me emborracho, ya no tengo malas amistades, etcétera, etcétera, pero no ven más allá de sí mismos. Son creyentes muy egoístas. A eso se refiere la ceguera. No ven más allá de sí mismos. Simple y sencillamente tienen una visión de la vida muy egocéntrica, ¿verdad? Solamente están pensando en su comodidad o en sus privilegios o en sus derechos o en que no se le pida ningún favor, en que, etcétera, mil cosas, ¿verdad? Pero ese es el egoísmo. Tienen una visión muy egocéntrica y una visión muy terrenal. No ven ahora bajo la perspectiva de Dios, bajo la perspectiva bíblica. Entonces, el creyente tiene que corregir este problema de la ceguera espiritual y entender que Dios ahora le ha dado una nueva visión, porque la visión que tenemos de la vida es lo que va a determinar cómo nos vamos a desarrollar. ¿Qué tipo de visión tiene usted? ¿Una visión todavía muy terrenal, muy egoísta, solamente piensa en sí mismo, no ve usted más allá, no piensa en el punto de vista de los demás, en las necesidades de otros, ¿verdad? Y simplemente usted vive como en una cápsula, como en una burbuja, ¿verdad? En un ostracismo, ya está ahí. Eso es una ceguera. Ahora, podemos pensar en algunos ejemplos en la Biblia, hay varios, pero recordamos el caso de la mujer de Lot, cuando el Señor envió a sus ángeles porque iba a destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su degeneración moral. Entonces el Señor pues manda a sus ángeles para librar a Lot, el justo Lot, así le llama también Pedro. Y pues Lot estaba viviendo en un lugar en donde no debió de haberse metido. Por su carnalidad, por su desobediencia, se dejó deslumbrar por su visión terrenal y Lot tuvo que pagar las consecuencias de una visión egoísta, ¿verdad? Y no solamente él, sino también su familia. Bueno, pero aún así la misericordia de Dios fue con Lot por la intercesión de Abraham, su tío. Entonces, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios envía a sus ángeles y les dicen, salgan de aquí, corran, ¿verdad? Y váyanse, salgan de esta ciudad. Pero cuando salgan ustedes, no miren atrás, no volteen. Esa fue la orden. Entonces, antes de destruir a esta ciudad, a estas ciudades, salen ellos, ¿verdad? Sale Lot, su esposa y sus 2 hijas, pero nos dice la escritura que cuando ya iban ellos saliendo, pues la mujer de Lot precisamente hizo lo que no debió de haber hecho, miró hacia atrás, ¿verdad? Eso lo tenemos en Génesis 19, versículos 17 y 26. La mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque tenía la vista muy corta, solamente estaba todavía pensando, estaba mirando, ¿verdad? Lo que le iba a pasar a aquella ciudad. ¿Por qué? Porque estaba ella muy arraigada al mundo, costumbres pecaminosas, recuerdos viejos, ah, eh,
compañerismos, amistades que tuvo, pero obviamente situaciones que no le agradaban a Dios. Ella miró hacia atrás. Entonces, cuando no miramos hacia lo que Dios nos indica, hacia el cielo, hacia Cristo, y solamente nuestra visión de la vida es terrenal, miramos a corto tiempo, se nos olvida pensar y entender que hay una eternidad, que tenemos que mirar más allá del corto y mediano plazo. Nos espera un destino que es eterno, o con Cristo o sin Cristo. Pero nuestra vida tiene que ser corregida, ¿verdad? Porque mirar hacia atrás detiene el progreso. ¿Y cuántos creyentes en un momento dado solamente están mirando hacia abajo, ¿verdad? Hacia lo terrenal, hacia lo mundanal, y no avanzan, no logran desarrollarse? Así es que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se corrige esta condición? Bueno, pues Pedro nos dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas. Es decir, entonces tenemos que tener estas cosas, ¿verdad? Y estas cosas nos van a dar una claridad bíblica, una claridad correcta de la vida y nos va a permitir cómo Dios ve la vida y comenzar a entender y a tener la perspectiva de Dios y de su voluntad. Entonces, por ejemplo, nos dice en Hebreos capítulo 12, ya que estamos hablando de la visión, y Hebreos 12.1 nos dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que nos es propuesta, la carrera de la fe. Dice aquí versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿cómo corregimos esta ceguera? Con estas cosas. Y una de estas cosas incluye, obviamente, mirar. ¿Mirar a quién? A Cristo. Pero a veces estamos mirando solamente lo mundanal, lo sensual, lo atractivo, lo placentero, pero que muchas de esas cosas desagradan al Señor. Entonces, es momento de que usted ajuste su vista, ¿sí? Y comience, ¿y cómo se corrige esto? Mirando a Cristo, teniendo el ejemplo de Cristo, mirando las enseñanzas de Cristo, y también Colosenses capítulo 3. En Colosenses, en el capítulo 3, vamos a ver ahora, por favor, en el versículo 1. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, pensemos también en el cielo, en la gloria de Dios, en la gracia del Señor y en lo que nos espera cuando Dios nos llame a su presencia, mis hermanos. Entonces, nos espera una gloria maravillosa y una eternidad perfecta, disfrutando de Dios, alabando a Dios, sirviendo al Señor y conviviendo y amando a todos los creyentes en Cristo que estarán en la presencia del Señor. Entonces, tenemos que hacer a un lado esta ceguera y ya comenzar a mirar más allá de nuestro egoísmo para mirar los intereses de Cristo, los intereses del reino de Dios. Ok, otro tercer problema que hay que corregir y está en 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer por favor los versículos 9 y luego el 12. Dice Pedro, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así es que el tercer problema que hay que corregir se llama olvido. Olvido. Y Pedro insiste en la importancia de recordar estas cosas, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así es que cuando no tomamos en cuenta estas cosas, las olvidamos, hay un gran problema. Y este problema se llama el olvido. ¿Olvido de qué? Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria. O sea, no se olviden de qué, de estas cosas, estas 7 virtudes. Vamos entonces a ver un poquito qué es lo que tenemos que cuidar en el aspecto de no olvidar. Bueno, Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento, por favor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio 5, 15. Y dice aquí la escritura, le está hablando el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, está hablando a Israel, fuiste siervo, fuiste esclavo, y que Jehová tu Dios
te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así es que, ¿qué le dice? Acuérdate. ¿Por qué? Porque hay un problema en el ser humano y también en el creyente, obviamente, ¿verdad? Y es el olvido. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de darle gracias al Señor. Qué fácil es olvidarse del Creador, olvidarse de nuestro Padre Celestial. Así es que el olvido es un gran problema en muchos creyentes. La exhortación, bueno, por un lado, no te olvides de que de dónde te sacó Dios. Por eso dice Pedro, ya han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, qué tremendo es cuando un creyente ya se le olvidó, se ha nacido de nuevo, obviamente, ya Dios le lavó sus pecados, su corazón y le perdonó todo su pecado pasado, presentes y pecados futuros han sido limpiados en la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Lavados, limpiados, perdonados. Pero hay creyentes que se han olvidado de esto y quieren a veces regresar a su antiguo estilo de vida. Pecados que ya Dios les había dado la libertad de hacerlos a un lado y de vencerlos, pues a veces otra vez quieren regresar a algunas situaciones o algunas prácticas de maldad, de pecado, prácticas que no le agradan al Señor. ¿Cuántos creyentes por eso se han enfriado? Porque se olvidaron que ya Dios les lavó y les perdonó, que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está usted ahorita? ¿Está en comunión con el Señor? ¿Se acuerda de Dios todos los días o ya se olvidó de Él y por eso está viviendo como está viviendo, regresando a las mismas prácticas pecaminosas, antiguas y mundanas? Se ha olvidado del Señor. Por eso dice, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Eras esclavo de tal vicio, de tal maldad, de tal situación. Entonces, ¿por qué quieres regresar otra vez a ese estilo de vida? Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Deuteronomio 6, del 10 al 12. Dice aquí la escritura, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre o de esclavitud. Así es que aquí está una advertencia, y es, el Señor les había sacado de Egipto, iban a ir ahora ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra en donde fluía leche y miel, una tierra de abundancia. Así es que aquí está diciéndoles Moisés, cuando el Señor te introduzca a este estilo de vida, a esta tierra en abundancia, y te llenes de todo tipo de bendición. Cuídate de no olvidarte. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Dios con nosotros el día de hoy? Bueno, nos libró de casa de esclavitud de Egipto que representa al mundo. El mundo lo único que hace es mantener a la gente como esclavos, con adicciones, con viejos patrones de vida que son tóxicos, que van deteriorando, que van corrompiendo, que van produciendo muerte espiritual, deterioro emocional, mental, etcétera. Eso es Egipto. Claro, obviamente Satanás usa la astucia, los placeres, el engaño para hacerle pensar a la gente que con ese estilo de vida pues están viviendo al máximo, pero no, ¿verdad? Entonces, la advertencia es en el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de esa esclavitud. Entonces, el problema del olvido, ¿cómo se corrige? Recordando estas cosas, recordando. Haz memoria, dice el apóstol Pedro, yo voy a recordarles y tienen ustedes entonces que poner atención y practicar estas cosas. ¿Qué riesgo corremos? Bueno, corremos el riesgo de sustituir con un activismo religioso, con costumbres religiosas. Queremos sustituir con ello, mis hermanos, estas cosas. Entonces, no olvidemos que no hay sustituto para estas cosas. A veces queremos sustituir en la vida cristiana y tratar de avanzar de una u otra forma, buscando una nueva revelación, una experiencia mística,
una nueva moda religiosa o al último predicador de moda. Y por cierto, muchos predicadores de moda, no todos por favor, pero muchos están bien torcidos, aunque usen la Biblia. Lamentablemente le están dando una interpretación incorrecta. Y la gente que no tiene discernimiento porque no tiene estas cosas, están siguiendo a esos falsos predicadores que son, sí, muy populares, ¿verdad? Y son buenos oradores y son grandes motivadores. Y ahí está la gente detrás de ellos, pero no están enseñando el Evangelio, porque no están enseñando estas cosas. Así es que debemos de tener cuidado y no olvidarnos de que no hay forma de suplir estas cosas. Si queremos crecer, madurar y tener una vida plena como Dios lo ha planeado para nosotros, no hay sendero corto. Cuesta tiempo aplicar estas cosas. Así es que no se impaciente, no se desespere, porque esto lleva tiempo. Entonces la condición, se corrige esta condición recordando. Y vamos a regresar, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos, ahora capítulo 15, ¿sí? Repasamos una vez más. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis tener en todo momento memoria de estas cosas. Y el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Así es que Pedro les exhorta a tener buena memoria de lo que ya habían ellos aprendido y escuchado en cuanto a la palabra de Dios. Bien, y finalmente, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Segunda de Pedro 1, 13. A ver, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13, ¿sí? Aplicar estas cosas producirá un auténtico despertar espiritual. Despertar espiritual. Entonces, en el versículo 13, dice aquí, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Despertaros. Y también tenemos, a ver, permítame. Ok, versículo 10. Por lo cual, hermanos, también más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, Pedro ya a punto de concluir está diciendo, mis hermanos, hay que despertar, ¿verdad? Hay que despertar, porque ellos habían entrado pues en una especie de letargo espiritual, de adormecimiento. Entonces, ¿cómo se despierta un creyente que reconoce que había estado adormecido? Bueno, pues se despierta aplicando estas cosas, haciendo estas cosas, dice en el versículo 10, porque haciendo estas cosas van a poder ustedes cumplir su vocación y la elección. Es decir, número uno, Dios nos salvó. ¿Y para qué nos salvó Dios? Para ser discípulos que llevan fruto. Dios no nos salvó para tenernos aquí quietecitos, mis hermanos. Dios nos salvó para ser discípulos que llevan fruto. Ahora, ¿cómo se logra esto? Haciendo estas cosas. Y también, cuando estamos firmes en la vocación, porque aplicamos estas cosas, se cumple el propósito de Dios en nosotros. Piensa usted como joven, soltero, casado, como viuda, adulto, joven, anciano, etcétera. Hay un propósito que Dios quiere que usted cumpla. Aparte de, obviamente, ser discípulo que lleva fruto, Dios quiere que usted cumpla el plan, porque usted es parte del plan del Señor. Entonces, cuando usted aplica estas cosas, y a veces nos estamos preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Y cuál es tu voluntad en aquello? Pero si no aplicamos estas cosas, ¿cómo se va a cumplir el llamamiento y la vocación y la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Se da cuenta? Por eso muchas personas se les hace muy fácil hoy en doctrinas chuecas y heréticas. A ver, profeta, dígame por favor usted, ¿qué le dice el Señor para mi vida? ¿Qué decisión debo de tomar? No, cuidado. Usted tiene que depender del Señor. Ahora, obviamente, a veces va a pedir un consejo, pero es un consejo de un creyente maduro,
bíblico centrado en la palabra de Dios. No va a estar buscando un falso profeta que le diga que recibió una visión o un sueño de Dios y que le va a decir a usted lo que tiene que hacer. No, hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, por eso Dios da sabiduría a creyentes maduros para poderle aconsejar y orientar conforme a los lineamientos bíblicos. Bueno, mis hermanos, pues haciendo estas cosas, aquí están. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar todos los días estas 7 virtudes. Y si las podemos practicar, le harás con calmita y se va a dar cuenta de que sí, de que estos 7 elementos, estos 7 componentes, se van presentando en el transcurso de la vida diaria. Solamente nos corresponde ahora tomar conciencia y aplicarlas por fe, y entonces comenzaremos a ver progreso y fruto en nuestra vida en Cristo. Bueno, pues con esto concluimos esta enseñanza, mis hermanos, y vamos a orar y luego me permite un minutito para compartirle unos anuncios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos has permitido durante varios miércoles escudriñar, Señor, estas preciosas escrituras. Tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas, nos has dado una fe preciosa en Cristo Jesús, nos has dado el poder de tu Espíritu Santo para que podamos tener una vida piadosa, una vida victoriosa, una vida santa en medio de un mundo, Señor, que está en contra de los principios de tu palabra. Permítenos ser fieles, firmes, Señor, y llevar una vida que aplique estas cosas, porque esta es tu voluntad y entonces, Señor, comenzaremos a ver, sin duda alguna, grandes bendiciones y grandes hechos que tú realizarás en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, solamente antes de despedirnos, algunos anuncios. Los miércoles vamos a continuar a las 8 de la noche y les anuncio la nueva serie de estudios bíblicos. Va a ser Salmos para revitalizar nuestra fe. Así se va a titular esta serie. Salmos para revitalizar nuestra fe. Y nos vamos a concentrar, mis hermanos, durante varios miércoles solamente en puros salmos, nada más. Ahora, no vamos a ver todos los salmos porque son 150. Vamos a tomar algunos salmos selectos, pero el propósito es que nuestra fe se revitalice, nuestro amor por el Señor también sea un amor renovado, la esperanza. Entonces, porque a veces con todo este encierro y con muchas otras cosas, a veces como que nuestra fe ha menguado, como que nuestro amor se ha enfriado un poco, pero mis hermanos, es tiempo de vivir para Cristo como nunca antes. Entonces, vamos a alimentarnos a través de los salmos de la palabra de nuestro Dios, y yo le invito para que nos acompañe y para que también comparte estos estudios bíblicos del libro de los salmos. Va a ser una gran bendición. Yo estoy orando porque Dios nos bendiga grandemente a través de su palabra. Bueno, el segundo anuncio, los domingos estamos teniendo pues las prédicas, solamente ahorita no estamos teniendo culto en el templo, pero sí tenemos las prédicas dominicales en Facebook, igual que los miércoles, así es que a las 12 del día esperamos que usted se conecte y nos acompañe en la transmisión de la palabra de nuestro Dios. Y en el mes de febrero, mis hermanos, pues ya retomamos el discipulado 1, 2 y 3. Así es que, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, puede ser vía quizás Zoom o videollamadas, ¿verdad? Por teléfono, o en algunos casos en donde se tomen las medidas precautorias sanitarias, y si ustedes así lo acuerdan, también puede hacerse en alguna casa, y si no es así, bueno, en su familia. Ahora, si usted vive solo, solita, pues tome usted su propio discipulado, autoaliméntese, ¿verdad? O si en su familia solamente son 2 o 3, bueno, pues con los que hay, mis hermanos, pero una vez a la semana, tomen uno de los cursos correspondientes del discipulado 1, 2 y 3 y comiéncelo a leer, estudiar y aplicar. Tenemos que ver las formas, ¿verdad?, de no quedarnos sin el discipulado y de seguir adelante, mis hermanos, porque en todo esto está el plan del Señor, ¿verdad? Dios es soberano, Él sigue en control de todas las cosas, así es que ánimo y que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros para que su nombre sea glorificado. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y cuídense, que estén bien y compartan de Cristo, y nos estamos viendo el próximo domingo, Dios mediante, a las 12 del día. Hasta luego, hermanos.